Una tarde, después de una clase de Derecho Internacional, la joven Vanessa Cervantes le pregunta a su compañera Vanessa Díaz. Vane, ¿me podrías decir qué entendiste de lo que es derecho internacional? Claro que sí, Vane. El derecho internacional es un sistema jurídico específico caracterizado por la ausencia de órganos centralizados que ejerzan las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas, y por los sujetos a los que se les aplica. ¿Y cuáles son sus funciones? Las funciones legislativas, judiciales y ejecutivas del sistema internacional están supeditadas a la voluntad de los estados. No existe un órgano supranacional general que goce de dichas funciones. Si bien las Naciones Unidas son la organización universal más importante de la comunidad internacional, no deja de ser una organización internacional creada por la voluntad de las partes, a la cual los estados pueden adherirse o no. ¿Me podrías decir quiénes están involucrados? Bueno, se entiende por sujetos de derecho internacional público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. Luego, se acerca Paula para dialogar con sus compañeras sobre la clase. Hey Vanessa, ¿tienes algún tipo de información sobre los tipos de individuos como sujetos del derecho internacional? Sí, Paula. Los sujetos innominados del derecho internacional tengo entendido que hasta hace poco únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y es así como si bien el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitada, como son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta y los beligerantes. Y entonces, ¿cómo se reconocieron ellos internacionalmente? Sí sé acerca de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano. El 11 de febrero de 1929 se firmó el Pacto de Letrán, ratificado el 7 de junio de 1929, que consta de 27 artículos, el cual dice en su preámbulo: teniendo en cuenta que para asegurar a la Santa Sede la independencia absoluta y visible hace falta garantizar una soberanía indiscutible, incluso en el ámbito internacional. Se ha considerado que era necesario construir con modalidades particulares la Ciudad del Vaticano, reconociendo a la Santa Sede la plena propiedad sobre esta misma ciudad, el poder exclusivo y absoluto y la jurisdicción soberana. Y en su artículo segundo reconoce que por parte de Italia la soberanía de la Santa Sede en el orden internacional como atributo inherente a su naturaleza y en conformidad con su tradición y su misión en el mundo. El Estado Ciudad del Vaticano fue creado para servir de territorio a la Santa Sede y así asegurar de manera evidente su independencia con respecto a cualquier poder temporal. La Santa Sede, que a su vez viene a ser la expresión jurídica de la Iglesia Católica en el plano internacional, goza de prerrogativas reconocidas por el derecho internacional a los estados soberanos, es decir, el derecho de la legación activa y pasiva, que le da la facultad de enviar y recibir agentes diplomáticos. Bueno, Paula, sí tengo información sobre la Orden Soberana de Malta y beligerantes e insurrectos, pero no sé si la información sea verídica. ¿Tendrías alguna información sobre eso? Created using Powtoon.
Claro, Vanessa. Por lo que tengo entendido sobre la Orden Soberana de Malta, es que realmente no se trata de un Estado, sino una institución religiosa cuya finalidad es la defensa de la fe católica. Estuve leyendo un poco y encontré la sentencia cardenalicia del 24 de enero de 1953, donde se concluyó que se trata de un orden religioso dependiente de la Santa Sede y regulada por el derecho canónico. La Santa Sede confiere a la orden una amplia autonomía, lo cual le permite adquirir obligaciones y exigir derechos de carácter internacional. Lo más interesante de todo esto es que más o menos un total de 15 estados le reconocen la capacidad jurídica internacional, entre esos Colombia. Y hablando sobre los beligerantes o insurrectos, leí que son reconocidos de esta manera cuando controlan una gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen un dominio efectivo. La existencia de la beligerancia envuelve la circunstancia de que se aplican a la contienda civil de las normas del derecho internacional, referentes al derecho de guerra, neutralidad y el derecho internacional humanitario, contenido en la Convención de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. El estatus que se reconoce desaparece con la terminación de la guerra civil, cuando la insurrección es vencida, siendo así una subjetividad jurídica internacional temporal, y se llega a controlar todo el territorio transformándose en gobierno del Pacto General, siendo dicho reconocimiento de beligerancia y constitutivo, por ende relativo, es decir, solo produce efectos frente al Estado que procede al reconocimiento. Después se acercan Sandra y Mateo para unirse a la ronda de preguntas. Pero Mateo, una pregunta. ¿Cuál es el papel que ocupa el sujeto en el derecho internacional? Sandra, te explico. Para que exista la subjetividad internacional, se necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento del derecho y legitimación pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. En la subjetividad activa del individuo, la posibilidad de reclamar por violación de una norma ante los organismos internacionales o ante diferentes estados es lo que determina la subjetividad o capacidad internacional activa. Actualmente, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra un Estado autor de un hecho ilícito, ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional. Pero, en caso de que un extranjero sea víctima de una violación de su derecho internacional, éste no puede reclamar directamente ante el Estado infractor ni ante una organización internacional, sino por intermedio del Estado del cual es su nacional, el cual le presta, si lo considera oportuno, la protección diplomática. Y así presenta el reclamo el Estado a favor de su nacional, mas no este directamente. Por otro lado, la subjetividad pasiva equivale a la responsabilidad internacional del individuo por los delitos internacionales en sentido propio, para lo cual se debe estudiar el trato de la justicia internacional a la persona humana, puesto que ella constituye el sujeto pasivo del derecho internacional. Esto se observa en el campo del derecho penal internacional, es decir, hay responsabilidad internacional de las personas por la comisión de delitos internacionales. Sin embargo, no existe una jurisdicción especial para juzgar esta clase de delitos. Únicamente el derecho internacional faculta a los estados para juzgar independientemente de la nacionalidad de las personas y de acuerdo al derecho internacional interno. Las siguientes conductas delictivas
por considerarse contrarias a las exigencias más elementales de la convivencia internacional, como lo son la piratería marítima y aérea, el genocidio, los crímenes de guerra, discriminación racial, el apartheid, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogos, y por último el tráfico de estupefacientes. Los únicos casos en que se ha hecho efectiva la responsabilidad penal del individuo ante tribunales de justicia internacional fueron los criminales de guerra juzgados por los tribunales de Nuremberg y Tokio, y actualmente los creados para juzgar los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia y Ruanda. Me surge una duda. ¿Y los sujetos nominados? Excelente pregunta. Bueno, los sujetos nominados en el derecho internacional son las organizaciones internacionales. Estas son sujetos de derecho internacional creadas por medio de un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. La Convención de Viena del 21 de marzo de 1986 les confirió capacidad a las organizaciones internacionales de origen gubernamental para suscribir tratados internacionales entre ellas y con otros estados, de lo cual se deduce que estas organizaciones tienen personería jurídica internacional, aunque limitada al acto. Por otro lado, las organizaciones internacionales son en sí numerosas y podría haber un abierto número de clasificaciones, pero para hacer más práctico su acercamiento al fenómeno del derecho internacional, puede decirse que ellas se clasificarían así, según su espacio de competencia y según el objeto. Según su espacio de competencia tenemos, por ejemplo, que hay organizaciones de carácter universal, es decir, que abarcan a todos los países de los continentes de nuestro planeta. Este es el caso de las Naciones Unidas, que abarca todo el espectro de los países que hacen parte del mundo civilizado, ya que las decisiones que en esta organización se toman afectan a la totalidad de sus miembros. Por otro lado, tenemos aquellas organizaciones que limitan su competencia a un sector determinado en el planeta, ya que en sí deciden que esta limitación exista por la cercanía que hay entre ellos. Un ejemplo de esto es la Organización de Estados Americanos, la OEA, que limita su actuar de forma exclusiva al continente, o el caso de la Unión Europea, quienes establecen una diferenciación de sus miembros por la ubicación de sus países. Según el objeto, las organizaciones internacionales en gran medida son el producto de acuerdos internacionales suscritos entre países. Por ello, los temas que pueden abarcar pueden tener un objeto amplio o restringido. Será amplio cuando en el tenor de los acuerdos internacionales se pretenda abordar sin limitaciones todos los temas que abarcan las relaciones internacionales de los estados y de cuyos efectos se pretende un efecto erga omnes, es decir, frente a todos. Este es el caso de las organizaciones que versan sobre la diplomacia, la estructuración de los tratados o incluso el desarrollo de los derechos humanos. Created using Powtoon.